Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de ideas. Hoy nos sumergimos, en un material bien interesante que viene de un congreso para maestros. Son textos que como que entrelazan la sabiduría pedagógica con narrativas bíblicas que son fundamentales. Sí, una mezcla interesante. Exacto. Nuestra ruta hoy. A ver, primero vamos a mirar la figura de Jesús, pero no solo como líder espiritual, sino como el gran maestro. ¿Qué podemos sacar de sus métodos que todavía sirva hoy? Buena pregunta. Ahí vamos a tratar de desentrañar conceptos que, tienen su vuelta, como el reposo prometido y este sistema de las ciudades de refugio. Que es fascinante. Muy. El objetivo es claro, sacar las ideas más potentes, más prácticas de estas fuentes y conectarlas con nuestra búsqueda, ¿no? De entender, de encontrar guía en este mundo tan complejo. ¿Empezamos? Dale, empecemos. Arrancamos con algo que, llama la atención al preguntarle a estos sistemas de inteligencia artificial sobre el maestro más grande de la historia. Jesús aparece siempre, consistentemente. Sí, es un dato curioso. Pero más allá de la anécdota, ¿qué señalan las fuentes sobre la base de su influencia? Digamos, pedagógica. Hablan de universalidad, amor, compasión, pero sobre todo, algo que parece clave. Una coherencia total entre lo que decía y lo que hacía. Exacto, y es fascinante cómo los propios evangelios refuerzan esa identidad. A ver, se le llama maestro, rabí o raboní más de 90 veces. ¡90 veces! Muchísimo. Muchísimo. Y ojo, no era un título que le pusieron nomás, él mismo lo valida. En Juan 13:13 dice, «Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy». Ah, mira. Además, los textos que estamos viendo subrayan que la enseñanza era, una prioridad central para él. Mateo 9:35 lo muestra recorriendo aldeas, enseñando, predicando, sanando. O sea, la enseñanza estaba al nivel de la sanación. Exacto. Y Marcos 6 también, enseñando a multitudes. Y ni hablar de la Gran Comisión en Mateo 28, ¿no? Es un mandato directo. Hagan discípulos, enseñándoles. Todo esto conecta con un desafío muy actual que mencionan las fuentes. ¿Cuál sería? La necesidad urgente de revitalizar, de valorar los espacios de enseñanza e interacción genuina en nuestras comunidades. Espacios que, parece que corren riesgo de diluirse un poco hoy en día. Entiendo. El material identifica como 4 pilares de su maestría. El primero tiene que ver con algo más bien interno, la calidad de su vida devocional. Ajá. Se destaca que buscaba activamente momentos a solas con Dios. Mateo 14:23 cuenta cómo subía al monte a orar apartado. Era un tiempo de meditación, de conexión profunda, ¿no? Sí, fundamental. Y citan una frase, creo que de Ellen White, una escritora religiosa influyente del siglo XIX, es bastante fuerte. Dice algo como, «El fracaso en la oración es la causa de nuestros mayores errores». O sea, parece que esa conexión era la fuente de su poder, de su fortaleza. Totalmente. La base de todo lo demás. Y esa fortaleza, claro, se veía por fuera. El segundo pilar es que enseñaba con autoridad. Eso es clave. Los relatos en Lucas 4 y Mateo 7 describen cómo la gente se asombraba, ¿no? Porque su enseñanza era distinta a la de los escribas. No era solo repetir. No era repetir. Tenía un peso distinto. Exacto. Ahora, ¿de dónde salía esa autoridad tan particular? Las fuentes sugieren como 2 vertientes principales. Por un lado, un conocimiento profundísimo de lo que enseñaba. Dominaba las escrituras, los principios divinos. El contenido. El contenido, claro. Pero la segunda vertiente es quizás la más impactante. Vivía exactamente lo que predicaba. Ahí está la coherencia de la que hablábamos. Justamente. Esa coherencia radical entre su mensaje y su vida diaria le daba un peso moral, una autoridad que resonaba muchísimo. Y el llamado implícito que sale de esto para líderes, para educadores hoy, es potente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que necesitamos ser transformados primero por la verdad que compartimos, para que el mensaje no sea vacío, sino que tenga esa autoridad que nace de la integridad, de vivirlo. Claro, que no sea solo un discurso. Exacto. El tercer pilar que resaltan es que conocía a sus alumnos.
Se preocupaba por sus necesidades reales. No era un maestro distante, digamos. Para nada. Lo vemos visitando casas, ¿no? La de Pedro, la de Lázaro y sus hermanas. Entendía sus contextos, sus luchas y adaptaba su mensaje. Como dice Juan 2:25, Jesús sabía lo que había en el hombre. Impresionante. Y esto nos interpela fuerte hoy, ¿no? ¿Cuánto nos esforzamos por conocer de verdad a la gente a la que intentamos guiar o enseñar? Ir más allá de lo superficial. Es un desafío grande. Y el cuarto pilar me parece fascinante por lo dinámico. Era eminentemente práctico. Sí, muy práctico. Llevaba la teoría a la acción concreta. La enseñanza no era solo un monólogo. El material que revisamos menciona más de 50 actividades distintas. 50. Es un montón. ¡Un montón! Y muchas involucraban los sentidos. Llenar tinajas con agua, ¿te acordás? Lanzar redes, el bautismo, lavar los pies, la Santa Cena. Son acciones que se te quedan grabadas. Claro, porque involucran todo el cuerpo, la experiencia. Totalmente. Incluso citan estudios sobre retención. Recordamos muy poco de lo que solo leemos, pero hasta un 90% de lo que decimos y hacemos. ¡Wow! El 90%. Sí, el viejo proverbio chino lo dice perfecto. Lo que oigo, olvido. Lo que veo, recuerdo. Lo que hago, aprendo. Tal cual. Y esto aterriza en sugerencias muy concretas que surgieron en ese congreso de donde viene el material. Por ejemplo, la idea de dilo a 3. ¿Dilo a 3? ¿Cómo es eso? Animar a la gente a compartir una idea clave o un compromiso personal con 3 personas distintas durante la semana. Como para fijarlo, para hacerlo real. ¡Ah, qué buena idea! Práctica. Muy práctica. O la propuesta de que un grupo, una clase, visite a los enfermos juntos, como una extensión activa de la enseñanza sobre la compasión, por ejemplo. Llevarlo a la vida real. Exacto. Y también se insistió mucho en fomentar la interacción en grupos pequeños. Romper con el modelo de uno hablando y muchos escuchando pasivamente, incluso en congregaciones chiquitas. Fomentar el diálogo. Sí, se trata como de replicar ese modelo de aprendizaje activo, participativo que vemos en Jesús. Y así revitalizar esos espacios de interacción que mencionábamos al principio y que tanta falta hacen. Clarísimo. Bueno, dejamos por un momento el modelo del maestro y nos metemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Un cambio de escenario. Sí, una perspectiva interesante que ofrecen las fuentes es no ver a Josué solo como un estratega militar, sino también como una figura profética. Su función principal sería validar que Dios cumple sus promesas, las que venían desde Abraham. O sea, como el gran testigo del cumplimiento. Exacto, ahí es donde la narrativa se pone densa, significativa. Josué es presentado como el testigo clave de que Dios cumple su palabra. Citan Josué 21:45 como prueba, que dice algo así como: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Fuerte esa afirmación. ¿Todo se cumplió? Muy fuerte. Y dentro de esa narrativa de cumplimiento, un concepto clave, central, es el de reposo. En hebreo, menuá. Ahora, ¿qué implicaba exactamente este reposo en Josué? Buena pregunta. ¿Qué era? Bueno, al principio del libro, en Josué 1, versículos 13 al 15, parece estar ligado directamente a poseer la tierra prometida, específicamente para las tribus que se quedaron al este del Jordán. Tener la tierra, básicamente. Sí, como la meta inicial. Pero a medida que avanza el libro, el significado como que se amplía, ¿no? ¿Cómo se amplía? Mira, en Josué 11:23, después de victorias militares importantes, dice que la tierra reposó de la guerra. Y más adelante, en el 21:44, lo reafirma. Y Jehová les dio reposo alrededor. Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ah, o sea que no es solo tener tierra. No. Acá el reposo ya incluye también la ausencia de conflicto, la seguridad frente a los enemigos. De hecho, Deuteronomio 12 ya anticipaba esta conexión entre reposo y habitar seguros. Parece un proceso: entrar, conquistar y, finalmente, establecerse en paz. Entiendo el proceso, pero, a ver, acá las fuentes señalan una tensión. Fascinante. ¿Una tensión? ¿Cuál? Por un lado, Josué dice y redice que Israel entró en el reposo. Pero por otro lado, tenés textos como el Salmo 95,
Ahí se cita a Dios diciendo sobre la generación del Éxodo: «Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo». Ah, claro. Mi reposo. Exacto. Si Josué dice que sí entraron, ¿cómo entendemos ese mi reposo del Salmo que parece no alcanzado? Son distintos reposos. Esa es precisamente la cuestión que plantean los análisis. La aparente contradicción sugiere que tenemos que distinguir entre el reposo logrado bajo Josué, que sería la posesión de la tierra, y una paz relativa, aunque temporal, ojo, y un reposo más profundo, un reposo divino, mi reposo. ¿Y ese reposo divino qué sería? Tendría que ver más con una relación de confianza, de obediencia plena con Dios. Este reposo espiritual más hondo parece ser el que esa generación, a pesar de las conquistas de Josué, no llegó a experimentar del todo. Interesante. Es una idea que después el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos sobre todo, va a retomar y desarrollar mucho en relación con Cristo, como el reposo definitivo. Muy buena esa distinción. Otro elemento de Josué que siempre llama la atención es el sistema de las ciudades de refugio. Está en el capítulo 20. Sí, un sistema legal muy particular. El propósito básico era proteger a quien matara a alguien sin querer, ¿no? Accidentalmente. Pero, ¿qué problema social más grande buscaba resolver esta ley? Bueno, fundamentalmente buscaba ponerle un freno a la ley del ojo por ojo descontrolada, que estaba encarnada en la figura del Goel. El Goel, el vengador de la sangre. Exacto, el pariente cercano que tenía el derecho y a veces casi la obligación social de vengar la sangre de su familiar. Estas ciudades ofrecían una vía de escape para el homicida involuntario, interrumpían ese ciclo de venganza y permitían que la justicia, y no la represalia inmediata, digamos, prevaleciera. ¿Y cómo funcionaba? ¿Era simple? El proceso era bastante claro, ¿eh? Tenías que huir a la ciudad designada, que dicen que tenían que estar bien señalizadas, ser accesibles. Ajá. Te presentabas ante los ancianos en la puerta de la ciudad, que era como el tribunal de la época. Exponías tu caso y si confirmaban que fue accidental, te admitían. Y ya está, quedabas libre. No, la condición era permanecer allí adentro hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en funciones en ese momento. Hasta la muerte del sumo sacerdote. Qué curioso. Sí, era un sistema que ofrecía seguridad física, claro, pero también un espacio para la reflexión, quizá para la restauración personal, un tiempo fuera del ciclo de violencia. Y las fuentes mencionan algo de los nombres de estas ciudades, ¿no? Eran 6. ¿Que podrían tener un significado simbólico? Sí. A ver, la interpretación simbólica siempre tiene su grado de especulación, ¿no? Pero los nombres son sugerentes. Por ejemplo, Bueno, tenías Kedes, que significa santidad. Siquem, que es hombro, quizás aludiendo a fuerza o soporte. Hebrón, que es comunión o amistad. santidad, fuerza, comunión. Y al otro lado del Jordán, Golán, cuyo significado es más incierto, quizás círculo o alegría. Ramot, que es alturas, tal vez crecimiento espiritual. Y Beser, fortaleza o refugio. O sea, juntos podrían marcar como un camino. Exacto, como un camino de restauración, buscar la santidad, encontrar fuerza y comunión, aspirar a las alturas espirituales y hallar fortaleza en Dios. Es una lectura posible, ¿no? Interesante. Y además de la simbología, resaltan algo más, ¿verdad? Algo sobre quiénes podían usarlas. Sí, y esto es crucial. Su carácter inclusivo. Eran tanto para israelitas como para extranjeros que vivieran entre ellos. ¿También para extranjeros? Sí, explícitamente. Un principio de gracia y apertura realmente notable para esa época. No había distinción en esto. Impresionante. Bueno, el material que estamos revisando hace un paralelo directo y bastante potente entre estas ciudades antiguas y la iglesia hoy. Ajá, la iglesia como refugio. Exacto. La idea es ver a la iglesia como una especie de ciudad de refugio moderna. Un espacio de seguridad que Dios provee para quienes huyen de las consecuencias del pecado o de las acechanzas del enemigo, ¿no? Una imagen fuerte. Y la analogía va más allá, porque señalan a Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. Claro, a diferencia del sumo sacerdote terrenal que moría. El sacerdote terrenal liberaba temporalmente. Pero como Cristo es eterno, la seguridad que encontramos en él es permanente.
Mencionan textos como Apocalipsis 12, la iglesia huyendo al desierto, y de nuevo a Ellen White, que describe la iglesia como una fortaleza de Dios. Es una imagen poderosa, sí, pero también desafiante para las comunidades de fe hoy. Sin duda, la lección práctica que se deriva de ahí es, bueno, clara y exigente. ¿Cuál sería? Que la iglesia, para cumplir esa función de refugio, necesita ser intencionalmente accesible. Tiene que estar bien señalizada, digamos, tanto física como espiritualmente. ¿Qué significa señalizada espiritualmente? Significa eliminar barreras innecesarias, barreras de juicio, de legalismo, de frialdad, cosas que puedan impedir que alguien que necesita ayuda se acerque. Que sea un lugar acogedor. Exacto. Tiene que ser un lugar de bienvenida radical, donde la gente no solo encuentre un techo temporal, sino un proceso de rehabilitación, de restauración, y sobre todo un compañerismo genuino, sanador. Es volver a esa esencia de seguridad y proceso que ofrecían aquellas ciudades antiguas. Me gusta eso de seguridad y proceso. Bueno, demos un paso más para ver la teología más general que sale del libro de Josué. La visión de conjunto. Sí, hay un análisis estructural interesante que lo atribuyen a un tal R. Davison, y lo mencionan las fuentes. Propone dividir el libro en dos mitades paralelas, conquista y herencia. Ajá, una estructura quiástica, quizás. Puede ser. Lo llamativo es que el punto central de ambas mitades no son las batallas ni la repartición de tierras, sino actos de adoración. La construcción del altar en el monte Ebal y el establecimiento del tabernáculo en Silo. Ah, qué interesante. El centro es la adoración. Exacto. ¿Y qué nos dice eso sobre el verdadero corazón del libro? Nos dice que más allá de las guerras y la tierra, el eje central del libro de Josué es la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Ese es el tema de fondo. La relación. Sí. Y si miramos primero el rol de Dios en este pacto, lo que más sobresale es su iniciativa divina. La iniciativa de Dios. ¿Cómo se ve eso? Bueno, primero, es Dios quien da la tierra. No es una conquista puramente humana, ¿eh? Es el cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás a Abraham. Es un acto de gracia soberana de Dios. No es mérito humano. No es mérito humano. Segundo, es Dios quien decreta el Jerem, esa práctica tan compleja de consagrar ciertas ciudades o pueblos para la destrucción total. Que es un tema difícil. Muy difícil. Las fuentes enfatizan que esto se presenta como una prerrogativa exclusivamente divina, ligada a un juicio específico en un contexto histórico particular. No es un modelo para la acción humana. Ojo. Importante aclaración. El caso de Acán, que violó el Jerem en Jericó y trajo consecuencias a todo Israel, justamente subraya que no era algo que los humanos pudieran manejar o decidir. Teológicamente se interpreta a menudo como un símbolo del juicio final de Dios sobre el mal persistente. Entendido. ¿Y qué más sobre la iniciativa divina? Tercero, es Dios quien promete y otorga el reposo. Y aunque ya vimos que el reposo en Josué fue parcial, temporal, apunta hacia ese descanso último y verdadero que se encuentra en la relación con Él, el que el Nuevo Testamento identifica con Cristo. O sea, la iniciativa de Dios se ve en dar la tierra, en decretar el juicio Jerem y en dar el reposo. Potente. Contrapone la idea de que todo dependa del esfuerzo humano. Totalmente. Y frente a esa iniciativa, ¿qué implica la presencia divina que también es tan marcada en el libro? ¿Es solo un privilegio o trae algo más? Es ambas cosas. La presencia divina es sin duda un privilegio inmenso que distingue a Israel, pero al mismo tiempo impone una responsabilidad enorme. Demanda santidad. El Dios que está presente es un Dios santo. Privilegio y responsabilidad. Exacto. Además, Dios no es pasivo en Josué. Actúa como el guerrero divino. El guerrero divino. Sí, se le aparece a Josué como el comandante del ejército del Señor. Interviene directamente en batallas clave, como en Gabaón, cuando el sol se detiene, ¿recordás? Claro. Esto significa que la victoria de Israel depende fundamentalmente de seguir su liderazgo, no de su propia fuerza militar o estrategia. La dependencia de Dios es total. Y finalmente, los símbolos como el Arca del Pacto, que era como el trono móvil de Dios, y el tabernáculo en Silo, el centro de adoración, visualizan esa presencia activa de Dios, dirigiendo tanto la conquista como después la vida del pueblo ya en la tierra prometida.
Entendido. Entonces, frente a esta iniciativa y presencia de Dios tan abrumadoras, ¿qué tipo de respuesta esperaba él de su pueblo? Según se ve en Josué, ¿cuál era la parte humana de este pacto? Bueno, la respuesta esperada se puede resumir, según las fuentes, en 3 aspectos clave. Primero, la solidaridad corporativa. Solidaridad corporativa. ¿Qué es eso? Cada uno. Lo vimos con Acán. Su pecado afectó a todo Israel. Y al revés, las tribus tenían que apoyarse mutuamente en la conquista. Hay una conciencia muy fuerte de ser un solo cuerpo. Lo que hace uno afecta a todos. Exactamente. Segundo, la obediencia. La gracia divina, esa iniciativa de Dios, no anula la responsabilidad humana. El pacto tiene condiciones. Ajá. Josué insiste una y otra vez en la fidelidad a la ley de Dios. Usa mucho el verbo hebreo shamá, que es más que oír, es escuchar atentamente para obedecer. Escuchar para hacer. Eso. Pero ojo, esta obediencia no se presenta como una carga impuesta, sino como la respuesta lógica, la respuesta de amor que nace de valorar la relación con ese Dios que tomó la iniciativa por ellos. No es legalismo, es respuesta. Exacto. Y tercero, la adoración y santidad. Es la respuesta natural a la presencia de un Dios santo. Fíjate que incluso la conquista de Jericó se describe casi como una procesión litúrgica, con las vueltas, las trompetas, el arca. ¿Es verdad? La verdadera victoria, parece decir el libro, requiere rendirse a los métodos de Dios, confiar en Él y mantener una vida de santidad, no depender solo de estrategias humanas por más inteligentes que sean. Solidaridad, obediencia como respuesta y adoración santidad. Muy claro. Bueno, hicimos un recorrido intenso pero revelador, ¿no? Sí, bastante denso pero muy rico. Contrastamos las claves de la enseñanza de Jesús, esa mezcla increíble de conexión divina profunda, coherencia total y un enfoque súper práctico con las complejidades del liderazgo y la fe que vemos en Josué. 2 mundos, pero con ecos. Exacto. En Josué vimos el cumplimiento de promesas divinas, en medio de guerras, de conflictos, y a la vez esa búsqueda humana constante de un lugar seguro, de un reposo verdadero. Si hay un hilo conductor en todo esto, bueno, a mí me parece que es la centralidad de una relación personal, auténtica con lo divino. Totalmente. Ya sea a través de la oración, como veíamos en Jesús, o la fe y obediencia activa en Josué, parece ser el cimiento indispensable para cualquier acción que valga la pena y para construir comunidades que de verdad funcionen. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quizás una reflexión que intenta como atar estos cabos que fuimos viendo. A ver, Vimos cómo el concepto de reposo en Josué va más allá de la tierra y la paz militar, ¿no? apunta a una relación de fe más profunda. O el corazón teológico de Josué. Cierto. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta, quizá para seguir masticando, ¿no? Si realmente asimilamos esa iniciativa y esa presencia activa de Dios que Josué demuestra tan vívidamente, ¿cómo cambia nuestra forma de buscar reposo y refugio en la vida? Buena pregunta. ¿Pueden el reposo y el refugio dejar de ser solo destinos que anhelamos o estados temporales de calma para convertirse en una forma continua de vivir? Una forma de vivir en relación y confianza con Dios, incluso cuando estamos en medio de las batallas y los desafíos inevitables del día a día.